Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España, y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Este testamento político, que conmovió a España entera, no es solamente el último servicio de Franco, sino la decantación y el resumen de toda su vida, que ahora vamos a reconstruir a través de su palabra. Recordemos como primera parte de esta antología los textos que revelan la convicción de Franco sobre su cruzada, su misión histórica y su entronque directo con las aspiraciones de lo que el propio Franco llamaba la ciudadanía, el pueblo en quien él creyó sin intermediarios y el pueblo que creyó en él. 18 de abril de 1937. Ante la crisis política más importante de la guerra, Franco expresa ante el pueblo de Salamanca su fe absoluta en la victoria y en el futuro. Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. ¡Muy bien! Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetés y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¿Qué más que pueblo? A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo con los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo grandeza, y por ella la unión más sagrada, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará, y la forjará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! 20 años después de la victoria, 1 de abril de 1959. He aquí los rasgos históricos de la guerra que se habían convertido para Franco en vivencia histórica personal. Las palabras se pronunciaron durante la inauguración del Valle de los Caídos. ¿Qué inspiración sería precisa para contar las heroicas gestas de nuestros caídos, para poder reflejar el entusiasmo cegado tantas veces en flor de los que con los primeros rayos del sol de la mañana caían con la sonrisa en los labios al asaltar las posiciones enemigas, o para encomiar la firme tenacidad de los defensores de los 1000 pequeños alcázares en que se convirtieron en la nación las residencias de las pequeñas guarniciones o las casas cuartel de la Guardia Civil, defendidas hasta el límite de lo inverosímil contra fuerzas superiores y sin esperanza de socorro, o para ensalzar el heroísmo y el entusiasmo derrochados en las cruentas batallas libradas contra las brigadas internacionales para hacerles morder el polvo de la derrota, o para enumerar los sacrificios y los heroísmos de los que los 2.500 kilómetros de frente mantuvieron la intangibilidad de nuestras líneas, o para narrar la tragedia no menos meritoria de los que sucumbieron a los rigores de los durísimos inviernos, o se vieron mutilados al helarse sus extremidades bajo los hielos de Teruel o en las divisorias de las montañas, o para destacar la serenidad estoica de los mártires que frente al fatídico paredón de ejecución morían confesando a Dios y elevándole sus preces, o para exaltar la conducta
de tantos sacerdotes martirizados que bendecían y perdonaban a sus verdugos como Cristo hizo en el Calvario, o para presentar las virtudes heroicas de tantísimas mujeres piadosas que por solo serlo atrajeron las iras y la muerte de las turbas desenfrenadas, o para reflejar la zozobra de los perseguidos, arrancados del reposo de sus hogares en los amaneceres lívidos por cuadrillas de forajidos para ser fusilados, o para poder describir la epopeya sublime de aquella comunidad de frailes de San Juan de Dios, que sobre una playa solitaria de nuestro Levante cayeron cegados por las ametralladoras, mientras que con cantos litúrgicos elevaban a Dios un grandioso hosana. Franco no empleó hasta el año 1937 el término cruzada en sentido político-religioso. Fue la Iglesia de España quien acuñó ese significado desde el verano de 1936. Franco entonces lo aceptó de manera indeleble. Esta es su definición pronunciada el 3 de junio de 1961 en las Cortes. Por eso resulta un atentado contra la razón y la realidad cualquier interpretación, sea militar, jurídica, filosófica o literaria, que pretenda encuadrar nuestra guerra dentro de los límites clásicos y angostos de las simples guerras civiles. Estaba en juego el ser o no ser de España, la sustancia de la tradición y el futuro cristiano de uno de los pueblos más nobles del viejo continente, y algo igualmente decisivo para la estirpe europea, porque lógicamente no podían sentirse indiferentes el resto de los países. De ahí que la profundidad, dimensiones y significación de nuestra guerra de liberación rebasara desde la primera hora el área territorial española, y que por sus motivaciones más radicales, por su contenido religioso y signo espiritual, por la voluntad explícita de servicio militante a lo que es y representa en el universal la cristiandad, fuera autorizadamente definida como cruzada la guerra justa por excelencia. El drama de nuestra última guerra civil fue el enfrentamiento de una España contra otra, de un ejército y un pueblo contra un ejército y un pueblo. Franco conocía desde dentro lo que los historiadores tardarían 20 años en reconocer: el hondo carácter popular de su ejército. Así dijo a los excombatientes, a su antiguo pueblo en armas, el 19 de octubre de 1952. Vosotros sabéis muy bien que no se trató de la victoria de un grupo, de una clase, como pretenden hacer ver los cabecillas exilados. Nuestros ejércitos fueron compuestos, como vuestra propia naturaleza acusa, por la nación en armas, con sus estudiantes, trabajadores y campesinos, y que si la voz del alzamiento salió de los cuarteles y el tradicionalismo y la falange respondieron a aquel grito desde la primera hora con la riada de camisas azules y de boinas rojas a las filas de los ejércitos, llegó el mar de toda nuestra juventud desde todos los lugares de España. Franco no ha logrado comunicar siempre a sus interlocutores todas sus ideas, pero siempre les ha comunicado su propia convicción. Esa es una de las claves de su permanencia. El 29 de octubre de 1953, ante una concentración de leales, expone en 2 tiempos las raíces de su propia seguridad histórica, la conexión directa con su pueblo. Mas para crear nuestra unidad habíamos de asentarla sobre una doctrina, y esta no podía ser otra que la que resume los mejores anhelos de todos los sectores de la sociedad española, sin que pueda menoscabar esa unidad la nostalgia de ese pequeño grupo de los viejos encasillados y de algunas carreras políticas fracasadas. Nada son ni nada representan sus mezquinos intereses frente al movimiento de masas que la política moderna entraña. Sin una doctrina política clara y definida, nuestra revolución nacional hubiera sido totalmente estéril.
La lección de estos años nos enseña que no debemos impresionarnos por lo que de nosotros se diga adentro ni fuera. Si tenemos la conciencia tranquila de nuestro proceder, nuestras realidades destruirán las críticas. Lo importante es que la obra no se detenga y que se nos reconozca por sus frutos, no por nuestras palabras. Si el régimen estuviera inédito, podía preocuparlo lo que de nosotros pudiera decirse. Pero sus obras proclaman a cada paso su eficacia. Mucho hay que andar hacia atrás en el camino de la historia para encontrar una obra mayor realizada en menos tiempo y en circunstancias más desfavorables. Franco se ha considerado desde 1936 como un continuador de la línea de los reyes y caudillos que han hecho a España. Ha pensado desde entonces en su régimen como un reinado. Así lo expresó en Sevilla el 30 de abril de 1956. Yo comprendo que haya recelos en aquellos que vieron lo que fue la monarquía constitucional y parlamentaria en aquellos últimos años de su vida. Yo comprendo que tengan aprensión por lo que aquello fue, pero saber que si tenemos un sentimiento enraizado en el pueblo, aquello no puede volver. Pero nosotros somos un movimiento político y las naciones se definen por un orden y una forma política. A nosotros nos importa el contenido, nos es más indiferente la forma. Queremos la forma que se adapte a nuestro contenido, la mejor para nuestro contenido, y por eso en la ley de sucesión se buscó lo mejor para nuestro contenido. ¿Qué somos el movimiento político nuestro? Somos un movimiento de unidad, somos un movimiento de jerarquía, somos un movimiento de autoridad, somos como una pirámide en que en la punta hay una persona que es el jefe y tenemos una disciplina y una obediencia. ¿Y a qué se aproxima esto? ¿A una república, a un régimen presidencialista o a una monarquía una monarquía? Somos una monarquía sin realeza, pero somos una monarquía. Asumida su misión histórica con plena conciencia, sólo la muerte apartará a Franco de su cumplimiento, sin relevos ni reposo. Así lo cumplió, tras haberlo prometido varias veces, como en este mensaje a fines del año 1960. La distancia entre el punto de partida y el de destino era tan grande, y los obstáculos tales, que sólo con la fe puesta en la razón de nuestra causa y la confianza en la ayuda de Dios, pude aceptar tan alta y grave responsabilidad. A ellas han consagrado toda mi voluntad, mis pensamientos y mis energías. Quien recibe el honor y acepta el peso del caudillaje, en ningún momento puede legítimamente acogerse al relevo ni al descanso. Ha de consumir su existencia en la vanguardia de la empresa fundacional para la que fue llamado por la voz y la adhesión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado. En el mismo contexto, Franco interpretaba su misión histórica como capitanía, en contraste con lo que él consideraba una deserción histórica de la clase dirigente. Por otro lado, las clases llamadas a la noble función de magisterio o de ejemplaridad social, ante la tentación del esnovismo político, de modernismos ideológicos o de la popularidad malentendida, de la ambición desmedida o del resentimiento, han vuelto la espalda a la única tarea que precisamente justificaba su preeminencia. Débiles morales prefirieron navegar a favor de la corriente antes que asumir las responsabilidades del siempre duro, arriesgado y difícil ejercicio de la auténtica capitanía. La capitanía pide y exige una sincronización perfecta con los latidos más profundos y legítimos de la hora en que se vive, mirada penetrante en el futuro y al mismo tiempo capacidad de renunciar a los éxitos fáciles,
amor perseverante a la obra sólidamente establecida y de largo alcance, serenidad y firmeza en las circunstancias adversas, fidelidad a los principios y voluntad insobornable de servicio. Pero su desconfianza en los intermediarios políticos le impulsaba al contacto directo y legitimador con el macizo de la raza, el pueblo. Así lo dijo al inaugurar la legislatura de las Cortes el 17 de mayo de 1958. No se trata ya de comenzar, como el día en que hubimos de recoger en nuestras manos los restos de una patria en bancarrota, exhaustos sus fondos económicos, descoyuntada por las banderías y antiguas tensiones partidistas recientes, desorientada por el fracaso y la deserción innegable de sus clases dirigentes, minada por ideologías de importación contrarias a su razón de ser comunidad histórica y a su modo de concebir la vida y el destino último del hombre, abandonada a la voracidad del internacionalismo marxista, atomizada y presa del pánico que engendran la anarquía y el crimen organizado de las mismas alturas del poder, con una estructura político y social hecha astillas y en liquidación total. Porque teníamos conciencia clara y muy larga experiencia de que no era el hombre español, de que no era el pueblo español el que había abdicado de su personalidad, el que había dilapidado su acervo de virtudes, ni el que había subastado cínicamente su patrimonio de heroicas tradiciones, su alma y su ingénito señorío, fue por lo que creí que la victoria escoltaría nuestras banderas y estandartes en la cruzada contra las fuerzas del mal, que ya entonces el cuerpo desmedulado y anémico de Europa arrojaba sobre nuestra nación. Porque conocía las reservas espirituales y temperamentales del hombre español, fue por lo que nunca dudé de que si con la paz tenía que presentársenos una tarea por su volumen, complejidad y dificultades capaz de arredrar a cualquier otro país, todo podría ser superado si liberábamos al pueblo español de los viejos sistemas políticos que había sufrido, si sabíamos establecer un orden nuevo y eficaz que garantizase a los españoles contra la explotación política, si le convocábamos a empresas de alto bordo, si se concebía y ponía en marcha un proyecto de vida y trabajo en común sugerente por la amplitud y profundidad de sus perspectivas y se ajustaba su ejecución a los cánones de un sano realismo, tan distante de las utopías como de los viejos programas electoreros alicortos y mezquinos. Si se le devolvía la fe en el principio de autoridad y en que la continuidad sería defendida, si se le reintegraba su independencia frente al coloniaje extranjero permitido y a veces propiciado en el viejo sistema por los mismos que tuvieron la misión de tutelar y salvaguardar su soberanía, si se replanteaban radicalmente las bases de nuestra economía, tan retrasada en relación con la de la mayor parte de los países europeos, y al mismo tiempo se orientaba esta potenciación y reactualización hacia una política social llevada en cada momento hasta el límite máximo prudencial que el volumen de la renta nacional racionalmente permitiera. Si la clave de todo el pensamiento de Franco es su sentido de la unidad, no debe extrañar que el germen de la decadencia sea para él la desunión. Así lo reconocía ante los instructores de juventudes el 13 de junio de 1951, a la vez que evocaba a su modelo histórico preferido, Isabel de Castilla. Y ha tenido que venir la cruzada española para arrancar a España de su decadencia. Decadencia de España que había llegado porque se había roto la unidad, la hermandad sagrada, hecha como construida exactamente igual que ahora, con la sangre de los mejores de entonces, como la sangre de nuestros camaradas y de nuestros soldados, para constituir aquella unidad. Y aquella unidad se quebró porque vino la división de los españoles, porque nos importaron las teorías extrañas, las democracias liberales, aquella arma que tantas veces dijimos que parece inventada contra la sangre de nuestra patria, de españoles contra españoles. Y por eso la obra de Isabel de Castilla fue grandiosa,
porque supo crear en los pueblos y en las ciudades un espíritu nuevo, porque lo rompió con los viejos prejuicios, porque creó sus guardias y sus santas hermandades para evitar el latrocinio de los grandes destonces. Pero todo aquello que hizo ella se derrumbó al soplo extranjero, al soplo de lo de fuera, a las maquinaciones criminales que, deseando repartirse nuestra cata, primero empezaron minando nuestro espíritu. La reacción popular de la España de Franco, el 9 de diciembre de 1946, con participación de innumerables adversarios de la guerra a favor de Franco, tuvo carácter histórico de plebiscito y reafirmó la voluntad de resistencia española ante la hostilidad de los vencedores en la guerra mundial. La improvisada arenga de Franco se confunde con el clamor de la multitud en la Plaza de Oriente. Españoles, solo dos palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la patria inconmovible. Guerra civil, guerra mundial, reconstrucción. El 14 de octubre de 1954, en Logroño, Franco evoca así la victoria sobre los años difíciles. Lo mismo que en sus albores salieron los mozos de vuestras casas y fue Logroño una de las bases de partida de nuestra reconquista, así permanece pura el alma española a los 15 años de la victoria. 15 años de la victoria que podemos dividir en 3 etapas. 5 años de guerra universal, 5 años de posguerra y 5 años de reconstrucción. Porque estas 3 etapas de la guerra universal en que carecíamos de todo, una guerra universal sobre otra guerra propia. Los 5 años de posguerra en que el espíritu del mal pretendió cercar a nuestra patria, y estos otros 5 años en que, vencida por vuestra confianza y vuestra lealtad la malicia ajena, marchamos camino de las etapas gloriosas de nuestro resurgimiento. Pero la reconstrucción se debe, en su impulso inicial y decisivo, solo al esfuerzo interior de la España aislada. Así lo indicaba Franco el 16 de mayo de 1955 al inaugurar la... También tenemos que decir que hasta ahora la mayor parte de los progresos realizados en el campo económico han sido fruto de nuestros propios recursos y de nuestra exclusiva voluntad de trabajo, porque las ayudas exteriores, y nos referimos naturalmente a las que se derivan de nuestro convenio con el gran pueblo americano, no han podido reflejarse aún de manera sustancial en el balance de nuestra economía. Cuando estas cantidades dedicadas principalmente al acrecentamiento de bienes de capital y de instrumentos de producción comiencen a dar el rendimiento que se espera a través de las nuevas plantas industriales, hidroeléctricas, de fabricación de fertilizantes, de siderurgia, de medios de transporte y de mejoras en las redes ferroviarias, comprobaremos sin duda su influencia en el progreso del país. Desde este momento constituyen ya, sin embargo, una halagüeña perspectiva y una promesa cierta que se reflejará en los futuros balances de nuestro potencial y de nuestra riqueza, a cuyo florecimiento contribuirán sin duda alguna. La segunda parte de nuestra reconstrucción histórica trata de descubrir en la palabra de Franco el trazado de sus grandes líneas políticas y, ante todo, su inequívoco sentido de la diferencia entre su régimen y los totalitarismos vencidos en la Guerra Mundial, según sus expresiones del 12 de junio de 1951. La maldad extraña ha querido marcar un paralelismo entre el movimiento nacional nacido de nuestra entraña y logrado con nuestra sangre y otros movimientos exóticos de fuera. A ellos les oponemos nosotros estos templos de civismo, a ellos les oponemos nosotros estos pechos de nuestras mujeres, estos corazones de nuestros soldados, este espíritu de hermandad
del movimiento nacional español que va por las tierras y por los pueblos de España, queriendo redimir a nuestros campesinos, queriendo irrigar las tierras antes secas y abandonadas, queriendo plantar de árboles nuestros montes, queriendo aumentar los tornos y las máquinas de nuestros talleres y queriendo fundir y crear nuevas quillas y nuestros nuevos barcos que lleven nuestras banderas por el mundo a intercambiar nuestros productos para que produzcan en todos los hogares españoles el pan, la luz y el trabajo. En su mensaje final de 1955, Franco define su régimen como una paz civil en constitución y sucesión abierta. Nuestro régimen, por otra parte, es de constitución abierta y no cerrada, y está dispuesto a todos los perfeccionamientos que las necesidades del país al correr de los años pudieran aconsejarle, sin que por ello padezcan las esencias y principios de un movimiento como el nacional, que costó tanta sangre y sacrificios el alumbrar y que durante 20 años ha demostrado probadamente su eficacia. La extensión y arraigo de esta política en toda la nación al correr de estos 20 años ha dado a España, con la cuestión y el entendimiento, la satisfacción moral de ver a través de una política realizado lo que estima conveniente y del mejor modo. La conformidad en unos y la posibilidad de acción normal en nosotros a través de sus organismos naturales son en sí mismos elementos de la paz civil y de la convivencia política asentada, flexible y eficaz. Una de las armas que contra nuestra estabilidad política se viene esgrimiendo por los enemigos de fuera, secundados por los pobres de espíritu de dentro, es la del mañana, cuando llegue el día en que pueda faltaros mi capitanía. Para cuando pudiera producirse esa crisis en la continuidad de mi dirección, nuestro pueblo debe tener el hábito de ejercitar nuevos recursos de vida política dignos de fe, por manera que el espíritu público imponga la tramitación y la solución de la crisis mediante estos mismos recursos y por el cumplimiento de las leyes. Esta es, o ha de ser sin género de duda, la máxima garantía de la continuidad política. En 1937 y en 1947, Franco había señalado a la monarquía como coronación de su obra histórica y engarce de esa obra con el futuro. A fines de 1969, esta era su idea de una monarquía posible. Hoy no se puede decir que las monarquías representen al sector conservador de los pueblos, pues si contemplamos las monarquías de las distintas naciones del norte europeo, tenemos que reconocer el progreso y la eficacia social que registran, a las que dio estabilidad y garantías de continuidad. Pero no tenemos que ir a buscar fuera ejemplos de que lo trascendente de las instituciones no es el nombre sino el contenido. La monarquía de los reyes católicos, que tantos años de gloria dio a la nación, es un ejemplo perenne de su popularidad y de la defensa constante de los derechos sociales de nuestro pueblo. El evidente fracaso histórico de la democracia liberal en España no impedía que Franco reconociese, después del fin de la Guerra Mundial, la idea fuerza de la democracia. Esta es su cautelosa, pero imprescindible interpretación formulada ante el Pleno de las Cortes el 9 de julio de 1964. El hecho de que repudiemos con toda razón un sistema que acabó aniquilando nuestra vida política y que tantos males nos aportó, nos obliga a buscar la democracia por otros caminos más sinceros y en armonía con nuestras tradiciones, ya que la democracia tiene en nuestra patria un abolengo que se remonta en varios siglos a su implantación en Europa. Las Cortes de la Nación, la independencia de sus municipios con sus fueros y franquicias, se adelantaron en 4 siglos a las actuales instituciones democráticas. En los tiempos que vivimos, solo los pueblos que sepan organizar sus sistemas de gobierno en forma tal que hagan compatible la democracia con la eficacia y el progreso económico con las realizaciones sociales, tienen posibilidades de triunfo. Por eso, solo una democracia de nueva planta, más perfecta y adecuada a la hora en que vivimos, constituye solución para nuestros problemas. Los pueblos han adquirido conciencia de lo que quieren y ya no es posible suplantar su voluntad. Exigen otras estructuras políticas más eficaces y sinceras.
Lo importante y trascendente es que sea real el que el pueblo participe en la elaboración de las leyes y que éstas, en cuanto sea posible, satisfagan sus anhelos y hagan triunfar el bien común sobre los intereses particulares inadmisibles en los cauces representativos. Es un hecho registrado a través de la historia y que no admite dudas el que la democracia admite diversidad de formas. Su fundamento consiste en que los ciudadanos dispongan de un sistema de participación en las tareas humanas, que puedan ser oídos en lo que atañe a los deberes y sacrificios que las leyes les impongan y que puedan influir en la ordenación legislativa de la vida social. Sobre los principios inmutables de la ley general ha de basarse toda democracia, aunque adopte las formas que respondan a las exigencias y a las tradiciones de cada pueblo. La democracia no ha sido uniforme a través de los tiempos, y sin evocar las tituladas democracias populares, verdaderas dictaduras del terrorismo comunista, tenemos de los pueblos de América, de constituciones más recientes, que han intentado buscar la continuidad y la estabilidad a través del Estado presidencialista, que en muchos casos ha venido a constituir una verdadera dictadura temporal con sus consiguientes abusos de poder. Hundidas en el fracaso global de nuestra historia contemporánea anterior, las instituciones políticas, España pudo continuar durante sus siglos agónicos gracias a la vitalidad indestructible de sus instituciones medulares, los ejércitos y la Iglesia. Para Franco, el ejército es a la vez su vida y la vida de España. Así se lo dijo a sus compañeros de armas el 28 de abril de 1956 en la Capitanía General de Sevilla. Mi general, señores generales, jefes oficiales, es para mí este rato que estoy entre vosotros como el guerrero que combate en el desierto y vuelve a su oasis, a su normalidad. La mitad primera de mi vida discurrió en las filas del ejército español. Por vocación adscrito al servicio de las armas, continué con todo entusiasmo procurando dar los 18 quilates al servicio de la patria. Por necesidades de la nación, cayó sobre mí hace 20 años la responsabilidad de cambiar el signo de España. Evidentemente, correspondía a nuestra generación una tarea de esta naturaleza. Nuestra generación había salido al mundo tras el pesimismo del 98. Y nuestra generación no se conformó con aquel pesimismo y con aquella resignación. Fuimos rebeldes desde los primeros años de nuestra vida. Primero fuimos rebeldes contra el pesimismo. Nuestras llegadas a los cuarteles fueron una inyección de alegría y de optimismo. Fueron una afirmación de fe en los destinos de la patria. Y a través de esos años, de esa primera parte de mi vida, en todos los momentos y en todas las circunstancias, demostró nuestra generación el temple y el destino que Dios esperaba de ella. No podía faltar, por lo tanto, en los momentos de crisis de la nación, en aquellos momentos trágicos del año 1936, no podía faltar el espíritu a las generaciones del movimiento. Nos lanzamos a la pelea y nos lanzamos a la rebeldía, a una rebeldía santa por una patria en trance de perderse. Y logramos, con el esfuerzo aunado de todos, la confianza de la nación, que volcó sus hombres en nuestras filas y nos permitió, a costa de lo más florido de nuestra juventud y de nuestros oficiales. Esta es una realidad que hemos vivido y que nos hace solidarios en el destino. Pero nosotros no podíamos alzarnos y salvar a España si habíamos de continuar dejándola y abandonándola en el camino que la nación llevaba.
Nosotros nos echábamos la responsabilidad sobre nuestros hombros y teníamos que mirar a forjar una España nueva. No podíamos dejar perennes las causas que le habían lanzado a la decadencia. Teníamos que cambiar completamente. Y en esa tarea fuisteis fieles soldados, fuisteis hombres de fe y continuáis siendo los mismos. El ejército constituye la columna vertebral de la patria. El ejército tiene como misión, que le señala la ley constitutiva del ejército, la defensa de la paz y el orden interno y la defensa exterior de la nación. Es decir, no es una sola tarea, como se concibe o han querido concebir en otros ejércitos, son dos, porque si tenemos la obligación de defender la patria contra los peligros exteriores, ¿cómo vamos a dejar la anarquía de la patria, que la patria se destruya en su interior? Hoy no hay solo un frente de combate, hay varios frentes de combate, y un frente que es el más fructífero, que es el frente interior, destruir la moral y la disciplina de los pueblos, subvertir los pueblos para luego vencerlos. Por lo tanto, esta es una de las misiones sagradas que le corresponden a los ejércitos de una nación. Y esa misión es la que nosotros venimos cumpliendo. Teníamos que hacer una patria mejor y estamos haciendo la patria mejor. Recordando esa primera etapa de mi vida militar, pasada una gran parte de ella en los campamentos, recuerdo la misión que al jefe corresponde. Misión que llenábamos en aquellos ratos de ocio que más que ocio eran de cambios de impresiones. Allí el jefe transmitía a sus inferiores sus inquietudes, los iniciaba en las preocupaciones del futuro, en lo que había de hacer mañana o lo que había de hacer pasado, porque esta es la salsa de la vida castrense, la inquietud por los destinos de la patria. Aquello que decían nuestras ordenanzas, que hablar pocas veces de la profesión militar vale muy poco para el servicio de la patria, aquello lo practicábamos nosotros en esta forma. Por eso, en estos momentos que hablo con vosotros, quiero transmitiros también estas mismas inquietudes. La fe católica y el apoyo a la Iglesia fueron base de la acción política de Franco. Estas palabras en el mensaje final de 1955 son a la vez un acto de fe. Los pueblos creyentes no podemos pensar ni obrar como los carentes de fe. Han de presidir sus actos los principios de la fe que profesan. Los que de ella carecen están destinados a sucumbir al materialismo grosero que mina la sociedad moderna. Si nosotros constituimos un pueblo católico, nuestra política ha de discurrir bajo los principios de la fe de Cristo, ya que si confesamos una religión y creemos en la existencia de un Dios verdadero, no podemos menos de subordinarnos a los dictados de la ley divina. Mas ante el soplo de aquellos vientos que de fuera nos vienen, es necesario grabemos en el ánimo de los españoles que no somos iguales las naciones ni los pueblos, que los que tenemos la suerte de conservar el tesoro de nuestra fe, no podemos obrar como los que apartados o ignorantes de ella discurren por caminos equivocados. Lo que aquellos en su inconsciencia tienen por lícito tolerable no puede coincidir la mayoría de las veces con lo que el rigor de nuestra conciencia nos reclama. El destino colectivo de los pueblos está más íntimamente subordinado de lo que ellos mismos creen a la benevolencia divina, ya que no sólo el poder de Dios actúa al final de nuestra vida juzgándonos con arreglo a nuestros hechos, sino que la mayoría de las glorias o de las tribulaciones que en la historia de las naciones se registran son derramadas por la mano del Todopoderoso. Por eso no es indiferente para el progreso y el porvenir de los pueblos el cómo discurra su vida espiritual y colectiva, y ante los vicios de las modernas urbes, con su apostasía de la fe y su caída en la corrupción y los vicios más abyectos, tiene que sobrecogerse nuestro ánimo y recordar la suerte que le ocupó en la historia a otros pueblos envilecidos y pensar en los efectos apocalípticos de las armas nucleares. Que nuestra política, sirviendo al interés común de los españoles, ha servido a los de la Iglesia Católica en nuestra nación es evidente. Hubo un tiempo en que la política de los partidos, con sus luchas y banderías, atacando a la Iglesia en sus derechos, la acorraló entre aquellos grupos que no le eran hostiles,
pero la apartó con sus pancañas y propagandas laicas de las clases trabajadoras, a las que se la presentaron como afecta a sus enemigos y opuesta a sus aspiraciones, cuando precisamente con su gran espíritu de elevación social, su caridad y su justicia, había estado siempre al correr de 19 siglos con los humildes frente al abuso de los poderosos. Hoy saben las masas españolas que la ley de Dios no solo no les priva de sus lícitas aspiraciones, sino que a través de su espíritu de justicia insobornable y de la caridad que profesa y practica, les abre y garantiza el camino para el logro de la justicia y de la seguridad sociales. Consciente de las dificultades políticas que acarreó sobre las relaciones con la Iglesia la evolución conciliar de la Iglesia española, Franco reaccionaba así en su mensaje final del año 1972. Nuestro gobierno, acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente a lo largo de más de 7 lustros su actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia, brindándole gustosamente facilidades y ayudas de todo orden para el cumplimiento de su sagrada misión. Todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo en servicio de la Iglesia, lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos dicta, sin buscar el aplauso ni siquiera el agradecimiento. Creemos que las relaciones entre la Iglesia y el Estado han de basarse en la independencia de ambas supremas potestades y en el reconocimiento de la esfera de autonomía propia del orden político, como oportunamente recordó la Conferencia Episcopal Española de 19 de julio de 1966 al afirmar que si es misión de la jerarquía iluminar la conciencia de los fieles en el cumplimiento de sus deberes cívicos sociales, no lo es invadir el terreno de la autoridad civil adoptando posturas o emitiendo juicios que, por referirse a la elección de medios contingentes en el orden temporal, dependen del ejercicio de la prudencia política.